Para este evento nosotros hemos invitado a la doctora Edith Lapa Cervantes. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es asociada del Estudio Rubio Leguía Norman. El Estudio Rubio Leguía Norman es miembro de la Alianza Pro Bono, es del grupo de estudios de abogados, que son serios, prestigiosos en el país, y que se han comprometido con nosotros en realizar trabajo pro bono a favor de las personas en estado de vulnerabilidad. No quiero quitar más tiempo, va a dar Edith una breve exposición y también vamos a recibir sus preguntas. Acá hay un icono para hacer preguntas y ahí yo les diría que si tienen preguntas las pongan por ahí y al final poder canalizarlas. Los dejo con Edith. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por el enlace. Buenas tardes a todos. En efecto, hoy día vamos a conocer un poco de los derechos de los trabajadores en casos de enfermedad a través de esta breve presentación. He tratado de agrupar la mayor cantidad de temas posibles y condensarlos en esta presentación. Le he tratado de dividir en 5 partes. La primera, como una parte introductoria referida al derecho al trabajo y el principio de no discriminación, donde vamos a exponer cuál es la relación y la trascendencia de este principio aplicada a toda relación laboral. Donde también vamos a tocar un poco de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Luego vamos a, de manera muy breve, señalar cuáles son los derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo, qué sucede con los exámenes médicos ocupacionales, cuáles son las pruebas que se me pueden tomar o que no se me deben tomar, cuáles son las obligaciones del empleador frente a un accidente que merme mi capacidad para el trabajo, entre otros. Como tercer punto vamos a tocar el tema de seguridad social en salud, hablar un poco de los descansos médicos, cuánto es que estos pueden durar, qué pasa si es que ceso de mi trabajo o si me encuentro actualmente en suspensión perfecta de labores, tanto a través de una licencia sin goce de haber como a través de la suspensión perfecta impuesta por el decreto de urgencia 038 de 2020 para el estado de emergencia sanitaria actualmente. Luego vamos a tocar los permisos y licencias. ¿Hay alguna diferencia entre estos? Si es que estos me tienen que dar algún permiso si justamente mi hija o un pariente cercano tiene una cita médica, cuáles son los límites y cuáles son las principales licencias y permisos reguladas en la legislación. Y finalmente vamos a tocar un poco de aquellos derechos de los trabajadores dentro de este contexto de la pandemia de COVID. Vamos a comenzar con el derecho al trabajo y principio de no discriminación. El derecho al trabajo es un derecho constitucional reconocido en la Constitución, en el artículo 22 de la misma, e implica dos ámbitos. El de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido, sino por causa justa. Entonces, tenemos por un lado que hay una limitación con relación a cuál es el papel del empleador dentro del acceso al derecho. Cuando nos referimos a esto, nos referimos básicamente a la postulación de las personas, donde acá es donde entra el principio de no discriminación, puesto que este principio de no discriminación es transversal a toda mi relación laboral. Entonces, desde el inicio yo tengo derecho a que no se me discrimine por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Entonces, en ese escenario, a partir del inicio de una convocatoria, se debe respetar este derecho, es decir, no deben de haber ningún tipo de requisito fuera de los necesarios para ese trabajo, que tienen que ser necesariamente objetivos, vale decir. Luego seguimos con el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Acá es cuando nos detenemos a hablar sobre la estabilidad laboral y es donde entra a colación todas las formas del empleador para poder cesar o terminar o despedir a un trabajador, ¿no? Hay dos grandes grupos dentro de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Los más conocidos son los contemplados en el artículo 25, que son varios. Sin embargo, como mencioné, hay dos grandes grupos. Los referidos a la capacidad del trabajador, donde se señala que pueden despedirme por presentar deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud en el trabajo. Implica también el rendimiento deficiente, la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido establecido por ley. Luego vamos a ver a qué nos referimos con los exámenes médicos establecidos en la ley y además los convenidos. Asimismo, las causas justas de despido son aquellas relacionadas con la conducta del trabajador también, la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Entonces, tenemos hasta este momento que el principio de no discriminación tiene relevancia en el en el acceso al empleo, en tanto no se pueden establecer requisitos desproporcionados y que no sean objetivos, y además que no se puede discriminar a un trabajador, por ejemplo, por su condición de discapacidad. Hay toda una normativa que luego vamos a revisar con relación a ese tema. Luego tenemos que también se manifiesta al momento del fin de la relación laboral. Pues a mí no me pueden despedir sin que me dé una causa justa contemplada en la ley. Asimismo, se ha establecido en el artículo 29 de manera expresa que es nulo el despido que tenga por motivo la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Con relación a los derechos de las personas con discapacidad. Antes voy a repasar un poco el principio de no discriminación, que estaba de manera previa. Debo mencionar que hay regímenes especiales y se han establecido disposiciones expresas especiales con relación a tres grandes grupos de personas. Las personas que tienen VIH-Sida, las personas que tienen tuberculosis y las personas con discapacidad. En estas tres se ha establecido expresamente que que es nulo el despido de las personas cuyo motivo de despido se base en estas tres características. Entonces ya tenemos por allí una protección especial y expresa para estos tres grandes grupos de personas. Asimismo, me parece importante señalar que para efectos de la tuberculosis se ha dispuesto informar al empleador sobre esta condición, pero únicamente porque para poder ser beneficiario de los beneficios que se establecen en la ley 30287 que vamos a repasar más adelante, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el permiso de poder llegar o una hora tarde o retirarnos una hora antes de nuestro centro de labores para poder seguir el tratamiento luego de terminados los descansos médicos. Con relación al VIH-Sida, debemos mencionar que la norma ha señalado expresamente la prohibición de que este examen sea tomado en las pruebas de acceso al empleo. No es posible pedir a lo largo de la relación laboral un certificado de VIH-Sida de acuerdo a la resolución ministerial 376-2008 TR. Por allá, con relación a los derechos laborales de la persona con discapacidad. Primero, debemos entender que es una persona con discapacidad y allí tenemos que la ley ha definido a las personas con discapacidad como aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, una persona con discapacidad tiene algunos derechos adicionales que justamente son las acciones afirmativas que ha tomado el Estado a favor de este colectivo. Por un lado, tenemos la cuota de empleo y por otro lado, los ajustes razonables.
La persona con discapacidad, perdón, los empleadores deben contar dentro de su planilla con un 3% de personas con discapacidad. Esto es la cuota de empleo en el caso de las empresas privadas, en el caso de las entidades públicas es un 5%. Se han establecido diferentes parámetros a través de la Resolución Ministerial 107/2015 para poder medir esta cuota de empleo, pues la misma es fiscalizable en materia laboral. Uno de los principales puntos que toca esta resolución ministerial es que las empresas deben de emitir ofertas de empleo con características referidas a los puestos objetivos. Es decir, no pueden emitir ninguna oferta con algún motivo prohibido o discriminatorio relacionado a las personas con discapacidad. Y también es que deben de acudir a las bolsas de trabajo, o es uno de los medios por los cuales las empresas pueden acreditar que han cumplido con exponer o poner las ofertas de empleo a favor de todas las personas. Así podemos encontrar varias ofertas de empleo en las páginas, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y de CONADIS, donde las empresas publican aquellas ofertas de trabajo que pueden ser aplicables y cuyos puestos se ajustan justamente a las personas con discapacidad, indicando cuáles son las personas o qué tipo de discapacidad pueden ser las personas que puedan postular a este tipo de trabajo. Por otro lado, tenemos a los ajustes razonables. Los ajustes razonables se manifiestan tanto en el proceso de selección como en el mismo lugar de trabajo. En el proceso de selección se deben de adecuar las metodologías o procedimientos o los instrumentos de evaluación o los métodos de entrevista para las personas con discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo un postulante que es sordo-mudo, la empresa debería poder tener una persona que traduzca y que les permita participar en este proceso de postulación. Entonces, perdón. Por otro lado, tenemos los ajustes razonables en el lugar de trabajo, que implican la adaptación de herramientas de trabajo o de las maquinarias, del entorno de trabajo, la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo, la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios en función a las necesidades de trabajo. Como mencioné, el empleador, al realizar la convocatoria, indica que los postulantes informen si requieren algún tipo de ajuste razonable para su desempeño dentro del proceso de selección. La norma ha señalado que la negativa injustificada de establecer estos ajustes razonables constituye un acto discriminatorio. Entonces, los empleadores se encuentran obligados a, en el proceso de selección, siempre que lo pida el postulante, poder incorporar este ajuste razonable de acuerdo a la solicitud. Y en el lugar de trabajo también debe adoptar las medidas. Sin embargo, hay un límite para estos ajustes razonables, que es la carga desproporcionada o indebida. ¿Qué significa que sea una carga desproporcionada o indebida en contra de la empresa? Plantean tres supuestos. Uno, la paralización o alteración del ciclo productivo de forma que se ponga en riesgo el cumplimiento de las metas productivas de la empresa. Dos, el impacto económico negativo que ponga en peligro el resultado económico esperado para el ejercicio y la falta de liquidez de la empresa. Es decir, estas medidas no pueden ser tan onerosas que impliquen un impacto económico adverso a la empresa. Finalmente, debo mencionar que el teletrabajo, no necesariamente el trabajo remoto, sino el teletrabajo, que es el otro tipo de trabajo a distancia que estaba regulado ya previamente en
en nuestra legislación laboral, ya era considerado como ya podía ser considerado como un ajuste razonable. Entonces, tenemos que las personas con discapacidad tienen estas dos prerrogativas, ¿no? Hay una cuota de empleo que el empleador debe cumplir y los ajustes razonables que deben de implementar. Las personas con discapacidad deben contar con el certificado de discapacidad que lo emite la autoridad de salud competente. Puede ser el MINSA, puede ser el Salud, puede ser los hospitales de las Fuerzas Armadas o los hospitales policiales. En ese sentido, tienen que contar con este certificado y además deben estar registrados en el CONADI. Sin embargo, este registro no es obligatorio, más sí el certificado de discapacidad, que es el con el que se van a poder efectuar estos dos derechos, ¿no? La cuota de empleo y los ajustes razonables. Luego, en materia de seguridad y salud en el trabajo, debemos mencionar que hay por parte del empleador un deber de prevención. ¿Y qué implica el deber de prevención? Implica la garantía que el empleador debe dar a sus trabajadores de que se encuentren en un lugar seguro. ¿Cómo lo hace? A través de varias normas o varios mandatos obligatorios establecidos en la Ley 29783 y en su reglamento, tales, por ejemplo, como el otorgamiento de EPPs, la identificación de riesgos, y uno de estos es la toma de exámenes médicos ocupacionales. La toma de exámenes médicos ocupacionales se ha previsto para que sea cada 2 años, de manera regular. Sin embargo, hay normativa especial o leyes especiales que señalan que estos exámenes ocupacionales pueden ser tomados al inicio y luego de manera anual y luego de salida. Va a depender de ello, pero lo general es que estos se tomen cada 2 años. Los exámenes médicos ocupacionales tienen una relación bastante directa con el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque me van a tomar pruebas médicas y a través de las pruebas médicas van a conocer mi condición médica. Entonces, estos exámenes médicos ocupacionales también tienen que ser razonables y tienen que respetar el derecho a la intimidad de las personas. Por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales no puede ser cualquier tipo de prueba médica, sino que esta debe de primero encontrarse señalada en la norma que mencionamos, la Resolución Ministerial 312 de 2011 MINSA. Ahí se establece que por cada actividad corresponde determinados exámenes médicos de acuerdo a los riesgos a los que se encuentran, ¿no? La norma ha establecido los riesgos a los que considera que tal actividad expone a sus trabajadores y por lo tanto las pruebas que se les debe tomar. Sin embargo, también el médico ocupacional, al evaluar el puesto de trabajo y los peligros a los cuales se puede enfrentar el trabajador, puede promover o puede establecer cuáles serían esas pruebas adicionales. Entonces, depende tanto de los establecidos de manera legal como de los que indique el médico ocupacional, siempre que estos guarden relación con mi ocupación. Solo a modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos que en el sector minería se han establecido como exámenes médicos ocupacionales obligatorios la radiografía de tórax y la espirometría basal. ¿Por qué? Porque se considera que esos trabajadores se encuentran expuestos a contraer neumoconiosis. Entonces tienen que protegerlos y tienen que medir. En este caso la minería exige que los exámenes médicos sean de manera anual, entonces tienen que ver de manera anual cómo se encuentran los pulmones de sus trabajadores. Por ejemplo, para el sector construcción, y considerando que se encuentran expuestos a accidentes, justamente por la condición de la actividad, se ha previsto que se tomen test psicológicos para fobias y de estrés. Entonces tenemos que en los exámenes médicos ocupacionales sí van a conocer parte de mis datos sensibles referidos a la salud, pero este mandato no es desproporcional. Guarda sentido con el deber de prevención. El empleador tiene que conocer algunas de mis condiciones médicas para que yo pueda trabajar seguro, para que él pueda tomar las medidas que me permitan a mí trabajar de una manera segura.
Como mencioné, la resolución ministerial 376-2008-TR, por ejemplo, ha señalado de manera expresa que se prohíbe tomar la prueba de VIH o la exhibición del resultado de la misma al momento de contratar los trabajadores durante la relación laboral o como requisito para continuar en el trabajo. Finalmente, debemos mencionar que es el médico ocupacional el encargado de conocer estos datos sensibles y además de establecer las recomendaciones. El médico que me toma los exámenes médicos no traslada a mi empleador, jefe, gerente, etcétera, mis resultados médicos completos. Lo que él traslada es si es que yo estoy apto o no apto y si hay observaciones o recomendaciones para que el empleador pueda prever y tomar todas las medidas necesarias que impliquen que no me pongan en riesgo. Finalmente, ¿qué sucede cuando hay un accidente de trabajo y me genera algún tipo de discapacidad? El artículo 76 de la ley 29783 ha previsto justamente que los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menor riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo en casos de invalidez absoluta permanente. Ahora bien, vamos a tocar otro tema, me parece bastante importante, que es la seguridad social en salud. La seguridad social en salud es la prestación social en salud de la que gozan los trabajadores. Como todos podemos ver, o todos los trabajadores que se encuentran bajo un régimen laboral, vamos a tocar el régimen laboral privado, cuando van a ver su boleta de pago, probablemente van a encontrar que hay una columna referida a aportes del empleador. Esa columna contiene dentro de sí el aporte del empleador a salud, que es este 9%. Sin embargo, el empleador, ese 9% que garantiza las prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios. Entonces tenemos dos tipos de prestaciones, las económicas y las no económicas, que son las referidas a las atenciones de salud propiamente. También es conocido que los trabajadores tienen o pueden gozar de una EPS. ¿Qué es lo que sucede? La norma faculta al empleador a contratar con una EPS y le brinda un crédito del 25%. Es decir, si el empleador tenía que pagarle el 9% de mi remuneración en salud, si es que contrata mi EPS, le va a pagar a salud solo el 6.75% y a la EPS le va a pagar el 2.25%. Sin embargo, también sucede que muchas veces al trabajador le descuentan o es la empresa misma la que asume, dependiendo del empleador y de las decisiones que se tomen en la interna, con relación a mi EPS. ¿Y eso por qué sucede? Porque el crédito de la EPS no siempre cubre el costo de la prima que debe pagar el empleador a la EPS. Entonces, si es que yo, trabajador, voy a optar dentro de mi centro de labores por la EPS que me está facilitando el empleador, voy a tener que evaluar si es que puedo o no asumir el costo adicional. Si es que tiene un costo adicional, va a depender de cada empleador, o voy a, si no, ir por esa luz. Yo mantengo esas dos opciones. Por eso en un mismo centro de trabajo vamos a poder encontrar personas que se encuentran con un plan de EPS y personas que no se encuentran con un plan de EPS. ¿Por qué es importante que se mantenga el aporte de salud? Voy a hacer una breve introducción con relación al aseguramiento en salud. Lo que sucede es que antes se denominaban a las atenciones como capa simple y capa compleja. Esto varió y ahora se conoce como el PEAS, que es el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Entonces, cuando yo contrato una EPS, la EPS tiene la obligación de brindarme como mínimo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. ¿Por qué? Porque las otras atenciones más complejas son de cargo a salud.
Sin embargo, nos puede pasar, y pasa, de que algunas EPS cubran algunas atenciones complejas que no se encuentran dentro de este plan esencial de aseguramiento en salud. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces las EPS brindan planes mucho más amplios o planes complementarios que se incorporan algunas de estas enfermedades o diagnósticos. Entonces, es importante que se mantenga el aporte de salud, porque esa salud finalmente que me va a brindar aquellas prestaciones que mi EPS probablemente no me pueda brindar porque no lo he contratado así y además porque escapan al el plan esencial de aseguramiento en salud al PEAS. Ahora bien, vamos a pasar a las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas. Hay 4 tipos de prestaciones económicas que me brinda salud. Es el subsidio por incapacidad temporal, los subsidios por maternidad, el subsidio por lactancia y los gastos por sepelio. ¿Qué es el subsidio por incapacidad temporal? Es el pago que asume salud cuando yo tengo un descanso médico. Hay todo un sistema dentro del mismo. Cuando inicia el año, el empleador tiene la obligación de suplir o de pagar los 20 primeros días de incapacidad temporal. Estos 20 primeros días pueden ser consecutivos o no consecutivos. Una vez que finalizan estos 20 primeros días, corren los subsidios a cargo de salud, pero tiene un plazo. Salud no subsidia de manera eterna los descansos médicos o las incapacidades de los trabajadores. El plazo es de 11 meses y 10 días consecutivos en cada caso de enfermedad. Entonces, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, supero ese plazo? Ya no voy a tener derecho al subsidio. Lo que va a suceder con mi relación laboral es que se va a encontrar suspendida. Asimismo, también ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando luego de haber ido a la COMECY a que se emita el informe médico de calificación de incapacidad conocido como IMESI, pueden señalar, por ejemplo, que mi incapacidad ya no es temporal, sino es permanente. Entonces, a partir de allí, también es que cesa la obligación de salud de pagar subsidios, y a partir de allí, también mi situación laboral entraría en suspensión. Entonces, hay límites para el otorgamiento de este subsidio por incapacidad temporal, tanto de manera justamente en función al tiempo de descanso médico que se me otorgue, como a la calificación de mi dolencia, sea temporal o sea permanente, puesto que cuando ya es permanente, escapa a este supuesto. Luego tenemos los subsidios por maternidad, para el cual la norma ha previsto que estos abarcan 98 días, 49 días de prenatal y 49 días de postnatal, y 30 días adicionales para casos de nacimiento múltiple o niños con discapacidad. Para poder tener derecho a este subsidio, Salud me exige haber estado afiliada al momento de la concepción, además de haber aportado los 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en un periodo de 6 meses anterior a la contingencia. Luego tenemos el subsidio por lactancia y los gastos por sepelio. Estos 2 pagos, a diferencia de los 2 anteriores, que son pagados por mi empleador y luego son reembolsados por Salud a mi empleador, estos 2 últimos son pagos directos de salud. Yo tengo que ir a Salud, llenar mis formularios y solicitarlos. El subsidio por lactancia es de 820 soles por cada recién nacido, y los gastos de sepelio son hasta el monto tope de 2.070. Dice monto tope porque los gastos de sepelio yo tengo que sustentarlos con boletas, facturas y con lo que establezca Salud en sus formularios. Entonces, tenemos que son estas 4 las prestaciones económicas. Pero, ¿qué sucede cuando yo ceso en el empleo o me encuentro en una suspensión perfecta? Cuando me encuentro en una suspensión perfecta o en un cese laboral, nace lo que se llama periodo de latencia. Vamos a ir de acuerdo a los 2 supuestos. En el caso del cese laboral, yo ceso y se me imputa automáticamente este periodo de latencia en función a la cantidad de meses de aportación de los 3 años anteriores a mi cese.
Si yo tengo de 5 a 9 meses de aportación, me corresponderá 2 meses. Si tengo de 10 a 14 meses de aportación, me corresponderá 4 meses y así sucesivamente. Para el caso de la suspensión laboral, vamos a tocar el tema de la suspensión laboral de manera general. ¿Qué es lo que sucede? Allí se activa a partir de la fecha a partir de la fecha de pérdida de la cobertura ocasionada por esta suspensión. ¿Y por qué lo señala así? Porque para yo tener derecho a la atención en salud, a las prestaciones de salud, yo tengo que haber aportado en un periodo de 6 meses anterior a la contingencia, 3 meses continuos o 4 no continuos. Entonces, una vez que yo soy suspendido, por ejemplo, soy suspendida todo el mes de junio. ¿En julio me podré atender? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque en julio, cuando analicen mi récord de 6 meses antes, yo voy a tener 3 meses consecutivos en los cuales he aportado. Entonces todavía tengo derecho a la atención. ¿Cuándo pierdo el derecho a la atención? Cuando cuento 6 meses hacia atrás y ya no puedo obtener esos 3 meses consecutivos o esos 4 no consecutivos. Entonces, a partir de allí, nace el periodo de latencia y lo tengo que solicitar a salud. Los plazos son los mismos que para el caso de cese, los de 5 a 9 meses de aportación 2 meses, de 10 a 14 meses de aportación 4 meses, así sucesivamente. Entonces, tenemos que luego del cese y luego de la suspensión perfecta tenemos este periodo de latencia. ¿Qué sucede para aquellos que han sido suspendidos en el marco de esta emergencia sanitaria a través del decreto de urgencia 038-2020? La misma norma ha previsto que los trabajadores que se encuentren inmersos en esta medida van a gozar de la prestación de salud a partir del subsidio que va a brindar el propio salud. Pero este subsidio van a ser también a partir de que se pierde la cobertura de acuerdo a los meses de aportación. Es decir, ese subsidio no van a ser el mes siguiente en el que yo voy a ser suspendido, sino que van a ser cuando yo ya no tenga cobertura, cuando yo ya no pueda acreditar dentro de estos 6 meses, 3 meses consecutivos de aportación o 4 no consecutivos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya superé mi periodo de latencia? ¿Qué puedo hacer? Y no tengo un seguro médico. Vamos a recorrer al SIS. El SIS ha previsto 4 tipos: el SIS subsidiado, el SIS emprendedor, el SIS microempresa y el SIS independiente. Me parece sumamente importante dar un comentario acerca del decreto de urgencia 017-2019 porque este incluyó el SIS para todos. ¿Qué significa eso? Antes, para yo poder acceder al SIS gratuito, yo tenía que acreditar ser pobre o pobre extremo según el SIS, o tener alguna afiliación directa por mandato de la norma legal, como son el caso de las mujeres embarazadas o los bomberos, o ser parte de una población vulnerable. Sin embargo, a partir del decreto de urgencia 017-2019, se implementó el SIS para todos, que lo único que me exigía para poder adherirme a este sistema es no contar con un seguro de salud. Pero no cualquier seguro de salud, sino un seguro de salud que brinde prestaciones menores al PEAS. Ya dijimos que el PEAS es ese programa de las pensiones primarias que sí o sí me deben de ser dadas por una EPS cuando contrato una EPS. Entonces, ¿qué sucede si es que yo terminé mi relación laboral, excedí el periodo de latencia? Puedo ir al SIS para poder gozar de este aseguramiento en salud. ¿Cómo es que me voy a inscribir al SIS? De manera regular, yo tendría que ir presencialmente con mi DNI a esas instalaciones señaladas, a los MACs de Lima Norte, Lima Este, MAC Piura, MAC Callao. Sin embargo, a partir de por esta emergencia sanitaria, se ha diseñado un sistema virtual,
donde yo puedo acceder y puedo solicitar una inscripción a través de números de WhatsApp que van a depender de en dónde yo me encuentro. El número de Lima es el que hemos facilitado, pero también tenemos un número fijo para poder llamar. Y allí seguramente nos van a pedir nuestro DNI, nuestros datos, y nos van a inscribir al SIS. ¿Cómo? ¿Qué pasa si es que yo quiero saber si es que estoy en el SIS porque no tengo seguro y quiero saber si es que sigo incluido o no a partir de este decreto de urgencia? Tengo que ir a ese enlace de su salud donde voy a poder conocer si es que yo me encuentro asegurada a el SIS o no. Solo para terminar esta parte, también puedo verificar si es que yo me encuentro afiliada a Salud o no. ¿Cómo lo hago? A través de Salud, entro a la página web de Salud, van a ver una ventanita que se llama ¿Dónde me atiendo? Le hago clic a esa ventanita y luego de hacerle clic a la ventanita, me van a aparecer una serie de requisitos. Yo necesito colocar o mi DNI o mi nombre para poder ver si es que soy beneficiaria de salud. Y lo mismo para el SIS a través del enlace que se encuentra en la pantalla. Bueno, vamos a tocar un tema bastante importante que es permisos y licencias. ¿Cuándo tengo un permiso? ¿Cuándo tengo una licencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Realmente en el régimen laboral de la actividad privada no hay una diferencia jurídica establecida previamente. Normalmente se asocia que las licencias son aquellas que duran más de una jornada y los permisos son aquellas referidas a las horas. Y esto se extrae a través de lo que se señala en el Decreto Supremo 00590 PCM, que es el reglamento de la carrera administrativa, del Decreto Legislativo 276, que aplica para la actividad pública, no para la privada. Sin embargo, eso es lo que normalmente se entiende y se entienden en todas las empresas por los permisos y licencias. En nuestra legislación del régimen laboral de la actividad privada, no hay una descripción o un cuerpo normativo específico que me diga cuáles son todas las licencias o permisos a los cuales yo tengo acceso. Solo hay una referencia a la suspensión de la relación laboral en la cual se señala que la misma puede ser perfecta o imperfecta. Perfecta es cuando cesa la obligación del empleador de abonar mi remuneración y del trabajador de prestar servicios. Y la imperfecta es cuando el trabajador ya no va a prestar servicios, pero no cesa la obligación del empleador de abonar la remuneración. Entonces, en esta regulación se han previsto como causas de la suspensión muchas de ellas, tales como la invalidez temporal, que ya lo mencionamos en los primeros slides con relación a la seguridad social en salud, la enfermedad y el accidente comprobados, la maternidad, el descanso vacacional, la licencia para desarrollar cargo cívico y para cumplir con el servicio militar obligatorio, el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, la sanción disciplinaria, el ejercicio del derecho de huelga, la detención del trabajador, salvo en caso de pena privativa de la libertad, la inhabilitación administrativa o judicial por un periodo no superior a 3 meses, el permiso o licencias concedidos por el empleador, el caso fortuito, la fuerza mayor y otros establecidos por norma expresa. Este listado no es absoluto, porque se pueden normar otras situaciones adicionales que merecen una atención especial con relación a permisos y licencias. Así tenemos que a través de diferentes cuerpos normativos se han establecido las licencias que vemos en la pantalla. La licencia a trabajadores por familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o hayan sufrido un accidente de trabajo. La licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de las personas con discapacidad. El permiso para la atención de pariente directo con Alzheimer. El permiso para seguir el tratamiento contra la tuberculosis. La licencia por donación de sangre. La licencia por maternidad, por paternidad, por adopción, por lactancia y otro tipo de licencias. Vamos a tocar el primero y el segundo grupo señalados acá por ser de interés con relación a la exposición. Bien. Tenemos los
la licencia a trabajadores por familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o haya sufrido un accidente de trabajo. ¿Para quién aplica? Para aquel trabajador que tenga un hijo, padre, madre o cónyuge o conviviente que haya sido diagnosticado, conviviente enfermo, diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida. ¿Cuánto tiempo dura? Dura 7 días calendarios continuos con goce de haber. Esta puede ser continua o discontinua por acuerdo de partes o decisión unilateral del empleador. Hay un lapso adicional de máximo 30 días calendario. Y hay una situación especial que previo acuerdo con el empleador se pueden compensar las horas. Es decir, si estos 7 días calendarios continuos no me son suficientes para la atención de mi hijo, padre, madre o cónyuge conviviente con diagnóstico en estado grave o terminal, o que haya sufrido un accidente que ponga en serio riesgo su vida, yo puedo solicitar a mi empleador el lapso adicional de 30 días calendario a cuenta de vacaciones. Y luego de terminado este periodo, puedo también solicitarle de manera excepcional que me dé una licencia compensando las horas. ¿Qué se entiende por familiares directos? Como ya mencionamos, es el hijo, independientemente de la edad, el padre, madre, cónyuge o conviviente. También se encuentran los menores de edad sujetos a tutela, como los incapaces mayores de edad sujetos a curatela. Ahora bien, la norma define de manera no tan concreta qué se entiende como enfermedad grave, enfermedad terminal y accidente de trabajo. Por ejemplo, como enfermedad grave se define aquella cuyo desarrollo pone en riesgo inminente la vida del paciente y requiere cuidado médico directo, continuo y permanente, siendo necesaria la hospitalización. Como enfermedad terminal define aquella situación producto del padecimiento de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable en la que no exista posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico o con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Acá es un poco más precisa. ¿Qué define como accidente grave? El accidente grave es cualquier suceso provocado por una acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad y que pueda ser determinada de una manera cierta y que ponga en serio e inminente riesgo la vida de la persona, siendo necesaria la hospitalización. El único requisito objetivo de esta definición de accidente grave es la hospitalización. Sin embargo, ¿qué entendemos por accidente grave? Tendría que acomodarse a lo que se señala en esta definición. Sin embargo, va a depender mucho de cuál es la interpretación que le podemos dar. Como ya mencionamos, el plazo es de 7 días. Hay un procedimiento para solicitarla. Yo tengo que comunicarle a mi empleador 48 horas de producido o conocido el accidente. Comunicación escrita por correo electrónico solicitando la licencia, en la cual debo indicar la fecha de inicio de la licencia, la duración y los hechos que la motivan. Si es que no pongo la fecha de inicio, mi empleador va a entender que la misma opera de manera automática al día siguiente de la comunicación. También debo adjuntar la documentación que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentra enfermo grave o terminal. Para los casos de convivencia, se requiere la documentación notarial, judicial o registral. Sin embargo, el empleador puede aceptar una constatación policial o declaración jurada. Sin embargo, va a seguir a potestad del empleador aceptar estos dos últimos documentos. Y finalmente, también tengo que adjuntar el certificado médico que acredite justamente el estado grave o terminal o el accidente grave que haya sufrido mi pariente y que se encuentre hospitalizado. También a través de la ley 119 se ha conseguido la licencia para la asistencia médica
y la terapia de rehabilitación de las personas con discapacidad. La licencia es otorgada con goce y haber para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación. La duración es de 56 horas consecutivas o alternadas por un año y por cada persona con discapacidad. El ámbito de aplicación se extiende a los trabajadores que tengan hijos, menores con discapacidad, que tengan bajo su tutela a personas menores de edad con discapacidad o estén designados como apoyo de una persona mayor de edad con discapacidad en condición de dependencia. Estas son las tres clases de trabajadores que pueden gozar de esta licencia. La duración, como mencionamos, es de 56 horas. Puede acordarse con el empleador el otorgamiento de una licencia adicional estableciéndose la compensación. ¿Cuál es el procedimiento que yo debo seguir para poder ser beneficiaria de esta licencia? Yo debo solicitar a mi empleador presentando una solicitud con un preaviso de 7 días naturales al inicio de las terapias o de rehabilitación. Debo presentar para acreditar mi parentesco, la partida de nacimiento DNI, y el certificado de discapacidad o la resolución de inscripción en el CONADIS de la persona con discapacidad. En caso de que yo sea apoyo de una persona mayor, una persona mayor con discapacidad, yo tengo que presentar la resolución o escritura pública que acredite esta condición. Asimismo, tengo que presentar la constancia o certificado de atención emitida por el profesional médico, tecnólogo u otro profesional de la salud que se encuentre a cargo. ¿Qué es este certificado de atención? Para yo poder acreditar que estoy haciendo un uso adecuado de esta licencia, que son 56 horas, yo debo sustentarla. ¿Cómo la sustento? Mediante este documento llamado certificado de atención, donde debe figurar la fecha, las horas y el motivo de la atención. Y debe ser firmado por el profesional de la salud que se encuentre a cargo. Esta licencia es para atención, para soporte, para apoyo de la persona con discapacidad. Entonces, debe ser usada para ese fin y debe ser acreditada como tal. Tenemos la licencia, el permiso para atención de pariente directo con Alzheimer. A través de la ley 30795 se estableció que los trabajadores que sean familiares directos y cuidadores a cargo de la atención de los parientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias pueden acceder a 1 hora de jornada laboral remunerada al año para la atención de este pariente. ¿Qué se entiende como cuidador? Porque no solamente yo, pariente, voy a acceder a esa licencia, sino también los cuidadores. Los cuidadores son las personas naturales que acompañan y prestan atención a título gratuito al pariente con Alzheimer, al paciente, perdón, con Alzheimer y otras demencias de quien no es su familiar directo ni su cuidador domiciliario de salud. ¿Cómo lo acredito? A través de la designación por vía notarial, el informe médico, la constancia policial o el certificado domiciliario. Como vemos, esta acreditación es un poco flexible. Sin embargo, igual tengo que demostrar a mi empleador que soy el encargado o el cuidador de esa persona con Alzheimer y también quién es la persona con Alzheimer en quien yo le voy a prestar la atención. El procedimiento que se debe seguir es el señalado. Tengo que dar aviso a mi empleador con una anticipación mínima de 72 horas. Tengo que presentar documentación, tal como la comunicación escrita, y en caso del familiar se debe adjuntar la documentación que acredite el parentesco. Como ya mencionamos, para el caso del cuidador va a tener que ser la designación vía notarial, el informe médico, la constancia policial o certificado domiciliario. El permiso para el tratamiento contra la tuberculosis. Como ya lo mencionamos inicialmente, hay determinadas dolencias que han merecido una atención especial y algunos pronunciamientos con relación al legislador para poder proteger a estas personas. Uno de esos casos es la persona que ha sufrido tuberculosis. Lo que ha establecido la ley 30287
la Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú es justamente que un trabajador que ha sido afectado por tuberculosis y una vez superados los descansos médicos, es decir, yo ya no tengo descanso médico, tengo puedo volver a mi trabajo, sin embargo, tengo que seguir tratamiento médico que normalmente varía, puede ser un año. Yo voy a tener durante todo ese tiempo un permiso de ingresar una hora después o salir una hora antes de mi jornada regular. Eso lo tengo que acordar con mi empleador y tengo que ver cómo es que voy a compensar esas horas. No es una licencia gratuita, es un permiso sujeto a compensación. Asimismo, debo acreditarle a mi empleador que yo estoy usando esas horas para ir a mis atenciones y para cumplir con mi tratamiento médico. Por lo tanto, debo de presentarle esta constancia mensual de asistencia a mi empleador para poder acreditarle que he cumplido con asistir a mis citas médicas y que este tiempo lo he usado para mí. Asimismo, hay un permiso para donar sangre, el establecido en la ley 27282. Este permiso solamente va a ser utilizado cuando la institución de salud donde se ubica el banco de sangre no cuente con horario de atención fuera de horas de trabajo y siempre que ello no afecte la producción de su centro laboral. Entonces yo, si tengo que donar sangre, voy a ir a hablar con mi empleador, le voy a indicar que esta institución de salud no tiene un horario que me pueda atender con relación a mi jornada regular, que voy a tener que hacer uso de mi horario de trabajo. Sin embargo, la norma no ha establecido que sea remunerada. Por lo tanto, puede estar o sujeta a compensación o no ser remunerada. Va a ser un permiso para el cual el trabajador va a poder ir a donar sangre, pero no va a tener esta condición de remunerada necesariamente. Como digo, puede estar sujeta a compensación o puede ser un permiso sin remuneración, lo cual va a tener que ser acordado con el empleador. Finalmente, como ya mencioné, la licencia por maternidad y la licencia por paternidad. La licencia por maternidad dura 98 días, puede ser 42 días prenatal, 49 días prenatal, 49 días postnatal, y hay 30 días adicionales para el nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad. Asimismo, para poder diferir, este descanso prenatal, que muchas mujeres lo hacen, es decir, yo le digo a mi empleador, no quiero salir 49 días antes de mi fecha probable de parto. Quiero acumular mis 2 descansos para poder salir tal vez una semana antes o tal vez el mismo día del parto y usar estos 98 días de corrido hacia adelante. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Tengo que comunicarle a mi empleador con una anticipación no menor de 2 meses. Y además tengo que adjuntarle un informe médico que certifique que este descanso o esta postergación no va a afectar ni la salud de la madre ni la salud del concebido. Solo bajo estos 2 supuestos se va a autorizar que mis descansos sean acumulados o diferidos. ¿Hay algún otro beneficio adicional? Sí, sí hay otro beneficio. Yo puedo acumular a este descanso, a esta licencia, mi descanso vacacional pendiente de goce. Debo comunicar únicamente a mi empleador 15 días naturales antes del goce del descanso vacacional. Asimismo, se han previsto situaciones especiales. Por ejemplo, ¿qué sucede si, Dios no quiera, la madre fallece durante el alumbramiento? Perdón, ¿qué sucede si es que el bebé fallece durante el alumbramiento o fallece antes? La norma ha previsto que cuando el alumbramiento se dé de 22 a 30 semanas de gestación, el goce del descanso por maternidad se encuentra condicionado a que el concebido nazca vivo y sobreviva más de 72 horas. El alumbramiento, cuando el alumbramiento se dé después de las 30 semanas, el descanso por maternidad
se dará aun cuando el concebido no nazca vivo. Entonces tenemos esas dos particularidades con relación a la licencia por maternidad. Finalmente, la licencia por paternidad. La licencia por paternidad es otorgada a los padres, consta de 10 días calendarios consecutivos, pueden ser 20 días cuando se trata de nacimientos prematuros y partos múltiples, 30 días por nacimiento con enfermedad congénita, terminal o discapacidad severa, 30 días por complicaciones graves en la salud de la madre. Yo también tengo que comunicar el goce de este derecho a mi empleador. Tengo 15 días naturales antes de la fecha posible de parto para hacerlo y puedo solicitar el goce de este beneficio a partir de la fecha de nacimiento de mi hijo o hija o desde la fecha en que la madre y el hijo son dados de alta por el centro médico o también a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto. Asimismo, es importante mencionar que si la madre muere durante el parto o mientras goza de su licencia por paternidad, el padre va a ser beneficiado con dicha licencia de goce. Es decir, hay una acumulación de licencias. La licencia que iba para la madre va a ir para el padre en forma de licencia con goce de haber. Luego tenemos la comunicación, bueno, los 15 días y que este descanso se puede acumular al descanso vacacional pendiente de goce, comunicando al empleador los 15 días naturales previos al mismo. Luego tenemos la licencia por adopción. La licencia por adopción consta de 30 días naturales en un periodo de un año calendario. El niño adoptado no debe tener más de 12 años. ¿Y desde cuándo se pide? Se pide a partir del día siguiente de expedida la resolución administrativa de colocación familiar y suscrita la respectiva acta de entrega del niño, o a partir del día siguiente en que quede consentida o ejecutoriada la resolución judicial de adopción. Entonces tenemos que son esas las licencias. Finalmente, la licencia por lactancia. La licencia por lactancia es 1 hora diaria de permiso y por si acaso esta difiere al uso que yo tengo del lactario. Yo cuando termino mi descanso postnatal y regreso a mi actividad laboral, yo tengo esta licencia por lactancia de 1 hora diaria por permiso. Una hora diaria de permiso, pero además tengo derecho al uso del lactario que el empleador debe tener siempre que tenga en planilla 20 mujeres a más en periodo fértil. Yo tengo derecho también al lactario de 1 hora diaria o de acuerdo a lo que establezca el empleador. Entonces, esta licencia por lactancia es distinta. ¿Por cuánto tiempo? Desde el término del periodo postnatal hasta que el niño cumpla 1 año. En caso de parto múltiple se incrementa 1 hora más al día. Es decir, si yo tengo gemelos, tendría 2 horas diarias de permiso por lactancia. Si yo tengo trillizos, también tendría 2 horas diarias de permiso por lactancia. Solamente es 1 hora más por parto múltiple, independientemente de cuántos fueron los niños. Finalmente vamos a tocar un tema que me parece bastante importante con relación a los derechos de los trabajadores en el contexto del COVID. Vamos a hablar un poco sobre el grupo de riesgo, porque muchos me preguntan cómo sé si formo o no formo parte del grupo de riesgo. Finalmente se estableció que el grupo de riesgo incluía a las personas mayores de 65 años, a aquellas personas que tengan hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con un IMC de 40 a más. ¿Por qué he subrayado enfermedad o tratamiento inmunosupresor? Porque eso va a depender de lo que señale mi médico ocupacional. Si es que yo me encuentro realizando, me encuentro en licencia o me encuentro realizando trabajo remoto, mi empleador me pide volver al trabajo, yo lo que voy a tener que hacer, y él seguramente me va a facilitar, es llenar una ficha de sintomatología. En esa ficha de sintomatología, yo voy a colocar también, si es que tengo uno de estos
de estas características. Y allí también puedo colocar si considero que tengo una enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Tal vez no está colocado de manera expresa en la norma, pero según lo que yo conozco de mi enfermedad, según lo que yo sé, esta puede ser calificada como enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Entonces, voy a colocarla en esta ficha de sintomatología para dar aviso a mi empleador, y mi empleador a través de su médico ocupacional o de su profesional de salud va a evaluar si efectivamente esta enfermedad se puede calificar como enfermedad o tratamiento inmunosupresor y si yo me encuentro a raíz de esto dentro del grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque el grupo de riesgo tiene una serie de prerrogativas dentro del estado de emergencia sanitaria. Se prevé su prevalencia para que no asista al trabajo, para que permanezca dentro de su domicilio, tal vez a través del desarrollo de trabajo remoto, o con la licencia con goce de haber sujeta a compensación, o con alguna otra medida que mantenga la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración. Asimismo, se ha excluido de la suspensión perfecta de labores a estas personas, a las personas que formen parte del grupo de riesgo. Finalmente, vamos a ver que las personas, que a la vuelta del trabajo, mi empleador debe contar con este plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, donde debe establecer absolutamente todas las medidas que va a tomar para prevenir el contagio dentro de mi centro laboral. Muchas personas se quejan de que no les han tomado pruebas serológicas o moleculares. Sin embargo, es necesario mencionar que la toma de estas pruebas no es para todos. Se ha previsto en la resolución ministerial 239-2020 MINSA que estas pruebas serológicas o moleculares sean de manera obligatoria tomadas a las personas que ocupan puestos de trabajo con riesgos de exposición mediano, alto y muy alto. ¿Cuáles son este tipo de personas? Por ejemplo, las personas que tienen contacto directo de manera permanente con personas a menos de 2 metros. Estas son las que tienen un riesgo mediano. Las personas que tienen un riesgo alto son aquellas que elaboran de manera cercana a los centros donde se atienden pacientes COVID o posibles pacientes COVID, y las de riesgo muy alto son aquellas que tienen contacto directo con los pacientes COVID. Entonces, solamente son este grupo de personas a las que de manera obligatoria mi empleador tiene que tomarle pruebas COVID siempre que regreso a la actividad presencial. Si es que yo sigo en trabajo remoto, yo no tengo exposición al riesgo laboral biológico del COVID. Tengo exposición al riesgo, sí, pero por mi condición de persona social, porque salgo, pero no con ocasión de mi trabajo. Las personas que no realizan o que no tienen un riesgo mediano, alto o muy alto, sino un riesgo bajo, es decir, aquellas que, por ejemplo, realizan realizan labores en oficinas y que tienen que regresar porque tienen que ver algún tipo de documentación, etcétera, y que no tengan necesariamente trabajen con personas de manera cercana a menor de 2 metros, no tienen que tomarles necesariamente la prueba. No es obligatorio, es potestativo a indicación del profesional de la salud. Por último, ¿qué pasa si soy positivo para COVID-19? Lo que prevé la norma es lo siguiente: si tú eres positivo, vas a tener un descanso médico, si es que te lo da el médico. Pero si eres positivo asintomático y no te dan descanso médico, el empleador igual tiene que otorgarte la licencia con goce de haber por los 14 días que establece las resoluciones del MINSA, que deben guardar cuarentena las personas que son asintomáticas. Entonces, si yo soy positivo sintomático o soy positivo asintomático, igual tengo derecho a este descanso, a través de un descanso médico o a través de la licencia con goce de haber. Pero va a depender de ello. Eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, gustosa en responderles.
Edith, ¿Sí? gracias por tu exposición. Tenemos en el chat algunas preguntas que la gente ha ido poniendo a medida que avanzaba el evento. De repente puedes ir del final hacia adelante respondiendo algunas de ellas. Ya, déjame ver porque no encuentro el chat. Acá abajo. Creo que... ya. Ya, a ver. Me dice, un trabajador de salud químico farmacéutico con antecedente de cáncer y asma debe reincorporarse o hasta cuándo puede estar en trabajo remoto. El antecedente de cáncer o asma va a depender. Si es que ha tenido cáncer y está recuperado, ya no tiene un diagnóstico de cáncer. Con relación al asma, sí está dentro del grupo de riesgo y por lo tanto no puede reincorporarse durante la emergencia sanitaria. Va a tener que seguir realizando trabajo remoto aún. A ver, me dice, la ley 30.119/56 horas es insuficiente a personas con enfermedades raras o discapacidad severa en terapias. 56 horas en terapia se puede ir en 2 meses. Sí, es cierto, pero la norma también prevé que el exceso de estas horas puede ser convenida con tu empleador. Es decir, tú puedes hablar con el empleador y indicarle que tienes esta urgencia o esta necesidad y a partir de allí van a poder acordar si es que él te otorga una licencia con goce o sin goce para que puedas ir y atender a tu cliente. Pero va a depender del acuerdo. Sí. La norma únicamente te establece las 56 horas. A ver, sigo con las preguntas. Me dice, los ajustes razonables en el empleo se extienden a la madre o al familiar cuidador de acuerdo a una recomendación de países, a los países de la Unión Europea por parte del Comité de Expertos de la ONU en el 2015. Sí, sí hubo esta recomendación, sin embargo, nuestra legislación solamente ha previsto los ajustes razonables para las personas con discapacidad, más no para sus parientes. Los pacientes psiquiátricos, ¿en qué estado de discapacidad están? Los pacientes psiquiátricos también pueden ser calificados como persona con discapacidad siempre que a través del centro de salud lo acrediten como tal. Hay discapacidades que son evidentes y hay discapacidades que no son evidentes. Cuando una persona va al centro de salud a solicitar... Amuteada. ¿Cómo? Cuando una persona va al centro de salud a solicitar este certificado de discapacidad, lo que hacen regularmente es cuando la discapacidad es evidente, te emiten el certificado, pero si es que no es evidente y necesitan corroborar si es que efectivamente tienes este tipo de deficiencias, van a exigir la prueba de diferentes exámenes médicos. Entonces, ¿en qué estado está? Si es que la persona entra o no, va a depender del examen médico que le hagan en el centro de salud al que acuda. Creo que no hay más preguntas. Dice, un trabajo... Sí. Perdón. Dice, bueno, estoy dentro del grupo de riesgo por diagnóstico de diabetes y cáncer. ¿Cuándo debo regresar a trabajar? Yo realizo trabajo remoto. Bueno, el trabajo remoto va a estar previsto durante todo el estado de emergencia sanitaria. Actualmente, el estado de emergencia sanitaria ha sido extendido hasta el 7 de septiembre. Por lo tanto, por lo menos con la legislación que se encuentra vigente en este momento, hasta el 7 de septiembre,
debes estar siguiendo el trabajo remoto. Dice, sí, estoy gestando al término del estado de emergencia. El 1 de julio me tengo que presentar a mi centro laboral para continuar laborando, ya que no me encuentro dentro de las personas de riesgo. Además, si no lo hago, mi empleador está pensando despedirme. Ya. El tema de las personas en estado de gestación es bastante discutible. No han sido incluidas expresamente dentro del grupo de riesgo. Por lo tanto, legalmente sí deberías volver a trabajar. Sin embargo, puedes hablar con tu empleador para ver la forma de acordar algo distinto. Sin embargo, nuevamente, no han sido expresamente incluidas dentro de este grupo. Hay algunos médicos ocupacionales que recomiendan su inclusión, otros que simplemente se remiten a la definición legal, pero va a depender de ello, ¿no? Me dice, yo solicité... En mi caso, yo lo solicito a la Dirección Regional de Educación del Callao por tener un hijo con síndrome de Lennox, que es una enfermedad rara. Es un trámite muy burocrático que vulnera los derechos de quienes lo solicitan año a año, cuando debiera ser una sola vez con emisión de la resolución directoral, solo dan oficio. Sí, lamentablemente la condición de persona con discapacidad debe ser acreditada de manera anual. Sin embargo, puedes establecer tu registro e ir a CONADIS a registrarte en el registro que establecen justamente para las personas con discapacidad. Dice, si se termina el vínculo laboral con el empleador, ¿puedo mantener mi EPS? ¿Cómo se tramita? La EPS lo vas a mantener por el periodo de latencia, al igual que de salud. Luego de ello, no hay una obligación de mantener la misma. Probablemente puedas acceder puedas acceder a algún tipo de tarifario que te pueda brindar la EPS, pero la EPS sigue vigente durante el periodo de latencia, de allí no. Un trabajador diagnosticado con enfermedad rara puede ser considerada como persona de riesgo. Eso va a depender de lo que establezca el médico ocupacional. Es el médico ocupacional en cada trabajo donde tú vas a colocar justamente en esta ficha de sintomatología cuál es la enfermedad que tienes para que él evalúe si esta es una enfermedad inmunosupresora o no. Pero la decisión de si se encuentra o no como parte del grupo de riesgo va a depender del médico ocupacional. Edith, acá hay un par de preguntas que no sé si las has visto. Soy Marina, acá estoy. Hola, Marina. ¿Qué tal? Acá hay un par de preguntas que, bueno, un poco se han dicho en la exposición y también como las has tocado, ¿no? Pero dice, buenas tardes, una consulta. ¿Todas las empresas privadas deben cumplir con exámenes médicos ocupacionales o depende del rubro? Sí, todas tienen que cumplir con exámenes médicos ocupacionales cada 2 años. El rubro va a depender para efectos de que esta obligación se extienda, es decir, que ya no tengan que hacerla cada 2 años, sino que tengan que hacerla, por ejemplo, cada año como es en el sector minería. Pero la norma general es que se haga cada 2 años. Después, acá hay otro que dice si los pacientes psiquiátricos en qué estado de discapacidad se encuentran. Los pacientes psiquiátricos sí pueden ser considerados como personas con discapacidad, pero va a depender del tipo de afección que tenga y de la evaluación que haga el médico del centro de salud donde va a solicitar su acreditación. Para poder acreditarse como persona con discapacidad es necesario contar con ese certificado que lo emite el MINSA o los hospitales de salud o los hospitales de las Fuerzas Armadas, etc.
Ujú. Yo creo que estas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Edith, por tu presentación. Para todos los asistentes, les queremos informar que hemos grabado esta presentación y la vamos a colgar en nuestra página web. Si googlean en la web Alianza Pro Bono van a encontrar esta presentación, seguramente mañana se colgará. Y también también están ahí otros documentos que pueden ser de su interés y otros videos de otros webinars que hemos realizado. Muchas gracias, Edith, nuevamente, por tu disposición, por tu ayuda, por aclararnos todo este tema que está tan confuso, ¿no? Y gracias a todos los asistentes también por su interés, por participar. También pueden escribirnos a contacto@alianzaprobono.pe si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, si conocen a alguna persona en estado de vulnerabilidad, alguna asociación sin fines de lucro que necesite apoyo legal, ayuda legal, tienen dudas, pueden comunicarse con nosotros. También a través de Google pueden buscar Alianza Pro Bono y ahí nos van a encontrar si quieren tener, pues, si no han podido apuntar cuál es el dato del correo, ¿no? Nos pueden contactar, también nos pueden seguir en las redes, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, por cualquier medio se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alianza Pro Bono, y a todos también por estar en esta breve exposición. Gracias. Buenas noches.